¿Cómo están? Buenas tardes. Tenemos otro live hoy, un live de los especiales que estamos haciendo, que en teoría vamos a estar haciendo una vez al mes. Y vamos a estar hablando de otros temas con diferentes personas. Y la verdad es que vamos a tener, vamos a tener invitados y gente muy preparada, gente que sabe hablar de temas que involucran el manejo de las enfermedades mamarias, pero que no necesariamente son eh, oncólogos. Entonces, hoy tenemos, eh, hoy tenemos de invitada, y es una chava súper joven, pero yo siempre he dicho que el talento no tiene canas. Hola, Hola, Castorena, ¿cómo ¿cómo estás? bien? ¿Y tú? Muy feliz de estar en este en Te vivo. estaba, te estaba echando flores, estaba diciendo que eres muy joven, pero que el talento no tiene canas. El talento no es de edad y no es de muchas cosas que por lo general se asumen, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y muchas gracias. Viniendo de ti es todo un halago. Qué bueno. Oye, pues hoy vamos a hablar de nutrición y cáncer de mama, ¿no? Quiero hacer un preámbulo y hoy me va a tocar ser el entrevistador a mí, porque la mera experta en nutrición eres tú, así que hoy el que va a hacer las preguntas soy yo. Y si tú tienes alguna pregunta para mí, bueno, encantado la contesto, ¿no? Pero quiero Perfecto. hacer un preámbulo, unos 5 minutitos nada más, para decirle a la gente que la gran mayoría de las personas creen que el cáncer de mama se hereda de padres a hijos. Y hoy sabemos que eso no es cierto. 95% de las personas que tienen cáncer de mama, que son diagnosticadas, no tienen un factor hereditario demostrable. No tienen mamá, hermanos, tíos o lo que sea con cáncer de mama, ¿no? Es una pregunta que recibo bien frecuentemente en el consultorio, ¿no? Pero ¿cómo que tengo cáncer si en mi familia no hay cáncer? Bueno, 95% de los cánceres de mama son por estilo de vida, ¿no? Y también la otra cosa que quiero aclarar es que cuando hablamos de estilo de vida, la gente inmediatamente se va a alimentación. Y el estilo de vida comprende muchas más cosas que la alimentación. Entonces, son muchísimos factores los que van a hacer que se desencadene una enfermedad crónico-degenerativa, como es el cáncer de mama. Y definitivamente la nutrición juega un papel trascendental, importantísimo en todo lo que es los factores de riesgo para cáncer de mama y también para navegar la enfermedad de una manera muchísimo más amigable, sencilla y benévola para ti. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo y justo era un tema que quería tocar. Ojalá que lleguemos ahí con la conversación, pero es muy importante el estilo de vida, la epigenética y bueno, seguro que hablaremos de eso ahora en el live. Muy bien. Pues arrancamos, ¿te late? Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué papel juega la alimentación en la disminución de factores de riesgo para el cáncer de mama y también para el tratamiento del cáncer de mama? Es decir, ¿cómo puedes disminuir tu riesgo? O más bien, ¿cómo la alimentación juega un papel trascendental en la disminución de riesgos? Y si ya te diagnosticaron, ¿qué papel juega la alimentación? Así que arráncate, Anaís. Primero me encantaría hablar justo de lo que diste de preámbulo, que es esta parte del estilo de vida y la epigenética. Y para todos los que están aquí que no saben a qué me refiero con epigenética, es que todo mundo le tiene mucho miedo a la genética porque justamente piensan en esa parte de la genética hereditaria terrible que no se puede cambiar, ¿no? Que te condena.
Pero luego está esta parte de la genética que es la epigenética, que epi es un prefijo griego que es sobre la secuencia del ADN y que esto depende de lo que tú haces conductualmente, cómo comes, si fumas o tomas, si haces ejercicio, si tienes una buena gestión emocional, cómo gestionas el estrés, incluso las creencias sociales que tienes, ¿no? ¿Qué deficiencias nutricionales tienes y si las estás cubriendo o no? Entonces, todo esto tiene que ver con la parte del estilo de vida y gracias a la epigenética podemos hacernos responsables de la salud porque dependiendo de lo que estamos haciendo o no, va a ser la consecuencia que tengan nuestros genes, porque nosotros los educamos a los genes. Le podemos decir cómo comportarse, ¿no? A un gen dependiendo de lo que hacemos con el estilo de vida. Y esto es importantísimo porque nos ayuda a responsabilizarnos de nuestra salud y no echarle la culpa a la genética o a lo que hay arriba de nosotros. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Esa es la razón por la que hay tantos diabéticos en México, ¿no? Dicen, en mi familia hay muchos diabéticos y muy probablemente yo esté condenado a ser diabético. Se heredan más los estilos de vida que los genes, ahora sí que los genes chuequitos, ¿no? Y por eso tenemos tanto diabético, porque comemos lo que nos enseñó la abuela, la mamá, el papá, hacemos muchas tradiciones de familia parte de nuestro estilo de vida, ¿cierto? Exacto, todos estos hábitos son programables, nos programan desde que somos chiquitos, en especial desde el primer año de vida hasta el séptimo año de vida, somos programables y entonces empezamos a comer, pensar, ¿no? Y a interactuar con el medio en el que nos encontramos dependiendo de lo que nos enseñan nuestros papás, evidentemente con la mejor intención, pero bueno, la epigenética nos da otro panorama mucho más esperanzador, ¿no? De que esto realmente puede cambiar y tú puedes decidir cómo hacer que tus genes se comporten desde el estilo de vida. Y pues bueno, o sea, también está esta otra parte de la alimentación, cómo desde lo que hacemos podemos también disminuir el factor de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y pues bueno, la primera forma de hacerlo sería tener una dieta súper rica en fibra. Y quiero hacer énfasis en este punto porque tenemos un mal concepto de dieta rica en fibra, ¿no? Todos los empaquetados que vemos de alto en fibra, realmente si revisas las etiquetas, es muy poquito lo que tienen. O sea, una dieta rica en fibra es comer por lo menos de 6 a 7 vegetales al día. Y esto se podría dividir, por ejemplo, en 5 diferentes tipos de verduras y 2 tipos de fruta diferente al día, ¿no? Eso para empezar. ¿Y esto cómo se relaciona con disminuir el factor de riesgo de cáncer de mama? Pues bueno, con dos cosas. La primera es que a través de la microbiota intestinal, que son las bacterias, esos bichitos que viven en nuestro intestino, bueno, la microbiota, tenemos que tener un live sobre microbiota porque es un tema súper extenso, Ya pero estás. final hay que hacerlo. Pero la microbiota eh, tiene mucho que ver con esta parte de los estrógenos, ¿no? Porque tenemos ciertas bacterias que pueden incluso apoyar la reabsorción de estrógenos, que como, bueno, ya has platicado también mucho en tu canal, gran parte, bueno, el 66% de los cánceres de mama son hormonodependientes. Entonces aquí entra la microbiota intestinal. Y por otro lado, los estrógenos se desechan a través de las heces fecales cuando vamos al baño. Entonces necesitamos entender que la salud intestinal debe de ser una prioridad. Debemos de empezar a alimentar las bacterias de nuestro intestino y esto se hace a través de una alimentación súper rica en fibra y no podemos normalizar el estreñimiento, ni las molestias digestivas, ni la inflamación, porque ese es el primer paso y la causa raíz para múltiples alteraciones en el cuerpo, ¿ya? Y en este momento de microbiota, por eso digo que tenemos que tener un live, lo enfoco a cáncer de mama, pero esto tiene que ver con muchísimas alteraciones más y por eso es tan importante alimentar a las bacterias del intestino y consumir muchísima fibra en la dieta. Y bueno, si quieren hacerlo como profesionales, lo que les recomendaría es comer más de 31 plantas diferentes a la semana. Eso sería lo Ok. ideal. Y con plantas me refiero a
vegetales de todo tipo. Ahí entran incluso las semillas, ¿no? Frutas, verduras, leguminosas, semillas, ¿no? Grasas buenas. Son frutos de la naturaleza tal cual que van a alimentar a nuestras bacterias del intestino y esa es una forma también muy fácil de hacerlo. Suena mucho, pero hasta el cilantro cuenta, ¿no? Entonces todo lo que puedas incluir en la cocina, ¿no? Y en tu vida diaria te va a ayudar muchísimo con esto. Una de las cosas que hemos que nos ha confundido muchísimo, ¿no? Es conceptos como las calorías, conceptos como los gramos de fibra, etcétera, etcétera. Para mí, que por ejemplo, que no sé nada de esto, ¿cómo me dirías que hiciera lo de las 31 verduras o los 31 vegetales, así de forma sencilla y sin tener que estar contando? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo me dirías? Yo lo que haría es irme a un mercado. No te tienes Ujú. que ir al súper más gourmet y entonces empezar a comprar todo bajo en calorías y lleno de edulcorantes artificiales, porque ahora resulta que eso es lo sano, ¿no? Irse hacia las calorías, que realmente las calorías son pura matemática, pero las calorías y contar calorías a largo plazo no funciona. Por eso las dietas basadas en calorías no funcionan y nadie que esté en este live me va a permitir o mentir. O sea, quien haya experimentado hacer una dieta se va a dar cuenta que a largo plazo van a regresar al peso habitual. Por eso es tan importante que se concentren en la calidad de alimentos que están comiendo, ¿no? Y entre más natural sea tu dieta, mucho mejor. Y aquí lo de las 31 plantas a la semana, lo que yo haría es, y lo que hago, es irme a un mercado y entonces comprar 6 frutas diferentes, ¿no? A lo mejor un día vas a comer dos diferentes, al otro día otras dos diferentes y comprar muchas verduras, todas las que quepan en una canasta que puedas ir rotando dependiendo de cuánta gente vive en tu casa. Y entonces un día haces una preparación de menú con múltiples vegetales y entonces a la proteína que cocines, si vas a hacer un pollo, ponle pimiento, ponle cebolla, ponle cilantro, ponle jitomate, además agrega una salsa verde para acompañar. Ahí tienes 5 verduras diferentes, ¿no? Mucho Y más luego si fácil. mucho más fácil. A media mañana te comes unas almendras, ahí va otro elemento vegetal y una mandarina, ahí tienes otras 2 verduras más, ¿no? Y si multiplicas esto, te vas a dar cuenta que no es tan difícil llegar a las 31 plantas, pero con esto me refiero a la variedad, o sea, 31 plantas diferentes. Vaya, hasta el limón se incluye en esa lista. Qué buena onda. Oye, hay mucha gente que está buscando información en redes por ejemplo, superfoods, ¿no? La chía y la cúrcuma. Y entonces a todo mundo le echamos cúrcuma y chía y todas las superfoods que hay. ¿El beneficio es el mismo para todos los pacientes? Finalmente, cuando tú empiezas a cuidar tu alimentación, ya hay un beneficio, ¿no? Entre, obviamente, más puedas complementar tu dieta de forma personalizada, con suplementos, porque hoy en día los alimentos que comemos ya no traen lo mismo, esa es una realidad. Ya consumimos alimentos que son transgénicos, que son híbridos, entonces el pensar que nadie nos tenemos que suplementar con nada ya no aplica por lo menos para esta generación ni para todas las que vienen porque al final vamos a tener muchas deficiencias nutricionales porque o tendrás que comer cantidades infames y aún así no podrías llegar a los requerimientos de nutrientes que antes nuestros abuelos tenían, ¿no? De hecho, los estudios de marcadores epigenéticos siempre me río porque digo, wow, o sea, la señora de 85 años, que no estoy diciendo que esto sea lo ideal, pero voy a dar un ejemplo real, que a lo mejor no tiene la mejor alimentación y que se toma su café con su concha en la mañana, sale mejor que un niño de 13 años. ¿Por qué? Porque los alimentos de hoy en día ya no contienen lo que contenían antes. Un brócoli va a tener menos de la mitad del magnesio que solía tener. Entonces, ya nada más partiendo de ahí, pues, sí habría que empezar a considerar la suplementación de forma personalizada. Y en cuanto a los superfoods, aplica lo mismo y lo que yo recomendaría es, en vez de comprar superfoods, si no tienes disponible o a lo mejor es muy caro comprar ciertos superfoods que no se producen en México, compra superfoods, que si buscas una lista te vas a dar cuenta que hay muchos que tenemos aquí. La cúrcuma, por ejemplo, se produce en Puebla, ¿no? Entonces, sí tenemos
muchas plantas que son originarias de México, que no son tan caras, con las que sí podemos complementar nuestra dieta, pero nunca echarle la culpa o basar nuestra alimentación en algo que va a prevenir el cáncer. No, o sea, es un conjunto de todo lo que estás haciendo, ¿no? Desde la alimentación hasta la gestión del estrés y hasta hacer ejercicio, o sea, son más factores los que influyen. Muy bien. Y hablando de, bueno, pues ya resulta que ya me diagnosticaron cáncer de mama o cualquier enfermedad crónico-degenerativa. A ver, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Cuáles son los tips que me podrías dar para que mi proceso sea mucho más fácil? Bueno, yo lo que haría sería uno, ir con un equipo interdisciplinar, ¿no? Que pueda llevar en mi caso, si necesitas acompañamiento emocional, hacerlo, ir con un nutriólogo que sea experto, ¿no? En estos casos clínicos, desde cáncer hasta en el sistema inmune, desde la psiconeuroinmunología, o sea, ir con expertos que te puedan llevar de la mano de forma personalizada. Pero voy a seguir, si me dejas, o si nos vamos hacia otra dirección, está perfecto, con algunas recomendaciones de alimentación, si las puedo meter aquí de una vez. Adelante, Ah, vas. súper. Súper. Una dieta rica en antioxidantes. Eso es esencial. Y nos regresamos a los vegetales, ¿no? Porque tienes que buscar muchos vegetales y frutas que tengan muchos pigmentos, muchos colores, rojos, naranjas, amarillos, como los carotenos, que tengan vitamina E, que tengan vitamina C, como las frutas cítricas, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a combatir los radicales libres, el daño oxidativo, ¿no? Y con esto también disminuir los factores de riesgo de tener un cáncer o bien, ¿no? Ya si estás en esa situación, pues mejorar tu sistema de defensa, mejorar tu sistema inmune, ¿no? Y también neutralizar estos radicales libres a través de los antioxidantes. Y también el omega 3, pescados chiquitos, y digo chiquitos porque son los que menos metales pesados acumulan, arenque, sardinas, ¿no? Todos estos pescados chiquitos que tienen muchos omega 3, que es el DHA y EPA, que hoy por hoy hay muchos complementos también de omega 3. Y bueno, eso es lo más antiinflamatorio que hay. Y acuérdense que la raíz del cáncer finalmente es la inflamación crónica. Entonces hay que combatirla a toda costa y sí tenemos hoy por hoy herramientas que nos pueden ayudar. La vitamina D, tomar el sol, ¿no? Es muy importante tomar 10 minutos de sol al día para que podamos tener y mejorar los niveles de vitamina D en el cuerpo y si es necesario suplementarte con una buena vitamina D, revisar tus valores, ya es tan fácil como sacarte un estudio de hidroxivitamina D en sangre, ver cómo están tus valores y con un nutriólogo que pueda llevar tu caso suplementarte adecuadamente para tener valores óptimos, el ejercicio. Si ya te diagnosticaron con cáncer de mama, no dejes el ejercicio, necesitas mejorar y mantener tu masa muscular. Acuérdense que la masa muscular pues es una reserva de energía y de proteína, es tejido. Entonces, con las quimioterapias, cuando el tratamiento es por quimioterapias, también pues va a haber pérdida de apetito, va a catabolizar, ¿no? El paciente. Entonces es necesario que tenga una buena reserva de masa muscular. Hace rato mencionaste algo que me llama mucho la atención y es, yo le llamo eh, las trampas de la mercadotecnia o las trampas de la publicidad, ¿no? Hoy leemos en una etiqueta sano, orgánico, natural y automáticamente asumimos que lo es. Cuéntanos un poquito de esas trampas, que debes de saber muchísimas de estas, ¿no? Muchísimas que creo que un tiempo sí estaba yo ya muy, de verdad, me aprendí a todas las etiquetas del súper. Dije, no puedo seguir así, ¿no? O sea, ya, porque además, cada vez que aprendes más sobre nutrición y aprendes a leer etiquetas, bueno, te das cuenta que hay muy pocas opciones disponibles y que como consumidores tenemos que aprender a ser más exigentes para que los creadores de productos cada vez se esfuercen en hacerlos mejor. Acuérdense que el consumidor al final es el que rige, ¿no? El mercado, pero finalmente, con estas trampas que hay, están los sellos, que yo digo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces se basan más en el peso
total que va a tener el producto y no tanto en la porción. Entonces ahí se vuelve medio confuso para el consumidor, pero yo les voy a dar un tip maravilloso. Es, si dice light, si dice em, que no lo pueden consumir niños, luego voltea la etiqueta, porque es muy probable que tenga o edulcorantes artificiales o a veces con edulcorantes naturales también sale lo de niños, pero así te aseguras que no te estés metiendo al cuerpo edulcorantes artificiales que no son necesarios. Ya hay estudios bien interesantes sobre justo el cáncer de mama y la relación con ciertos edulcorantes artificiales, ¿no? Pacientes que, ok, no me voy a tomar la coca normal, mejor me tomo la coca light porque esta no tiene calorías, no me va a engordar. Sí, pero a largo plazo es mejor fijarte en la calidad. O sea, de todas formas el refresco va a tener un pésimo resultado en tu salud, pero no te vayas hacia las calorías, ¿no? Esta es la trampa número uno. Sin calorías, bajo en calorías, no siempre aplica. Y bueno, checar que no tenga edulcorantes artificiales. Checar que no tenga ingredientes que no puedas pronunciar. Si hay algo que no puedes pronunciar, no lo compres. No lo compres, seguro es un producto químico, no lo compres. Y luego, algo que le explico a los pacientes y que se me hace súper fácil es, entre más sencilla una formulación de un suplemento o de algún producto que vayas a comprar, mucho mejor. Si tiene 90 ingredientes, algo va a traer que no te hace bien. Vete a lo más simple, ¿no? A lo mejor un producto que tenga 2 ingredientes, a lo mejor unos garbanzos que ya vienen cocidos, que tienen ácido cítrico y punto, y vienen no enlatados, sino en un bote de vidrio. Pero ¿por qué te vas puedes ver los mismos garbanzos de otra marca que le ponen 4, 5, 6 aditivos para conservar cuando podrían conservarlo perfectamente con uno solo, que no va a tener efectos adversos? Entonces, ese Yo es un tip siempre digo que los mejores alimentos no tienen etiquetas. Una manzana no tiene etiqueta, unos ejotes no tienen justo. etiqueta, ¿no? Entonces eso hay que... Y las respuestas están adentro de nosotros. Oye, hay muchos médicos que cuando, muchos oncólogos incluso, que cuando te diagnostican algún tipo de cáncer, cáncer de mama o cualquier otro, los pacientes les preguntan, oye, ¿qué puedo comer? Y la gran mayoría de ellos dice, come lo que quieras, come de todo. A ver, cuéntame, ¿qué opinas de eso? ¿Qué dices cuando un paciente te platica eso, que un oncólogo le dijo, puedes comer de todo? Esto es Ya con tu súper cara, triste ya porque con tu tú cara, sabes que es ya con tu cara caso ni de la vida real, respondiste. o sea, sabes que me diste donde me duele porque es caso de la vida real, evidentemente no contigo, ¿no? Pero sí hay ciertos oncólogos que, de verdad, que me hayan llegado pacientes, oye, le pregunté al oncólogo que cómo cambiaba mi alimentación a partir de ahora, oye, tú no te preocupes, estás en un peso normal, cómete la hamburguesa, no pasa nada, ¿no? Entonces yo digo, híjole, o sea, es que no solamente es una cuestión de peso, de calorías, es llegar fuerte a la quimioterapia, ¿no? O sea, si es una A la cirugía. recomendación, claro, a la cirugía. Entonces, sí es algo muy delicado, ¿no? Mejor deriva con un nutriólogo y el nutriólogo ya sabrá cómo maneja el caso, ¿no? Tenía el caso de una paciente que justamente fue un caso así, ¿no? El oncólogo, oye, come lo que quieras, ¿no? Y claro, era una paciente que estaba en un peso totalmente normal, pero cuando checó su composición corporal, tenía mucha grasa visceral, no tenía músculo, tenía tenía mucha grasa, muy poquito músculo, y también obviamente evaluamos a través de química sanguínea, epigenética, etcétera. Pero resulta que esta paciente tenía unos niveles altos de insulina, pero claro, era delgada y estaba en su peso normal. Entonces no pasa nada y come lo que quieras. Y yo le dije, no hay manera de que tú te vayas hacia una quimioterapia. No hay manera. O sea, necesitas bajar esos niveles de insulina, necesitas bajar los niveles de inflamación. Y bueno, en este caso no le pude dar, vaya, ni un magnesio a la paciente, o sea, nada. Y menos suplementos porque ya estaba en terapia. Entonces, literal, lo hicimos con pura alimentación, ejercicio, meditación, o sea, lo siguió súper bien. Y en un solo mes fue impresionante lo que bajaron sus niveles de insulina. Es que yo no lo podía creer, ni ella lo podía creer. O sea, me decía, wow, o sea, esto es magia. Y yo, no, es que esto fuiste tú haciendo tu parte. Y claro que la respuesta a las quimios, generalmente con un patrón de alimentación antiinflamatorio, pues va a ser mucho mejor. Toda
la recuperación, quimio, radio, cirugía, todo, si tu cuerpo está fuerte, va a ser mucho más rápido tu integración. Entonces, chicas, si alguien les dice que puede comer de todo, de verdad no. Una de las cosas que tenemos en el equipo es que, como bien lo dijo Anaís, somos un equipo multidisciplinario y cada quien hace lo que tiene que hacer. Yo no doy consejos de nutrición, para eso te tenemos a ti, Anaís, y a ti no te tenemos operando, ¿no? Cada quien lo que sabe. Y esa es la mejor manera de llevar una enfermedad como esta, ¿no? Cada vez Totalmente. estamos viendo pacientes más jóvenes. Cuando yo era niño, tú eres muy joven, Anaís, pero cuando yo era niño, por ahí te enterabas que alguien tenía cáncer muy, muy lejano, muy, muy lejano. Por ahí te enterabas que alguna pareja no podía tener hijos. Ahí era de verdad rarísima y hasta los veían feo a esa pareja, ¿no? De que no podían tener hijos. La palabra Alzheimer ni siquiera se conocía, ¿no? Y hoy resulta que tenemos clínicas de Alzheimer por todos lados, tenemos clínicas de infertilidad y el cáncer de mama hoy está tocando a nuestra puerta. ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado todo eso? ¿Cambió la genética? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, cuéntame. Todo el efecto y básicamente cómo estamos regulando, pues yo diría desregulando nuestra epigenética, ¿no? Porque la epigenética está, pero depende de ti, de lo que hagas, ¿no? Cómo vas a moldear esta parte de los genes. Pero sí es increíble cómo han aumentado las tasas de infertilidad, Alzheimer, que finalmente es una resistencia a la insulina a nivel cerebral. Entonces, todo esto tiene que ver con la alimentación. Ya nadie, es raro que comamos vegetales, ¿no? Que comamos alimentos naturales. Siempre comemos con prisa, no masticamos bien. Y ese es el primer paso para tener la peor salud digestiva, porque al intestino le llega, vaya, todo en como no debería de llegar, ¿no? Finalmente el proceso digestivo está ahí para algo y cada órgano hace su chamba. Pero hoy por hoy es rarísimo y está, la verdad es que muy normalizado que todos nos sintamos inflamados, que nos sintamos cansados, ¿no? Que tengamos una salud hormonal desregulada completamente. Y bueno, esto también va a tener consecuencias en pues, tener ciertas enfermedades y alteraciones. Y lo preocupante es que gran parte de estas enfermedades son prevenibles y tienen que ver justamente 95% con estilo de vida y que además a nivel gubernamental es un coste enorme, Claro. ¿no? Que se podría prevenir, o sea, parece que estamos como en un ciclo de envenenamiento, ¿no? El agua que tomamos, pues trae metales pesados, pero entonces el pescado que comemos también, pero, ¿no? Y no quiero ser conspiranoica ¿no? Pero sí, tenemos que prestar más atención a lo que comemos y volvernos más conscientes. Oye, quiero que me platiques de un concepto que se llama la psiconeuroinmunología. ¿Qué es eso? Porque suena rarísimo, es una palabra tototototota. Psiconeuroinmunología clínica. ¿Qué es y cómo puede ayudar a los pacientes que nos están viendo o a los pacientes que son recientemente diagnosticados con cáncer de mama? Bueno, pues la psiconeuroinmunología clínica, que justo es, bueno, soy experta en psiconeuroinmunología, es básicamente ver al ser humano como un todo. Creo que es la forma más fácil de explicarlo, más allá de decirles el cerebro tiene una conexión con tu sistema nervioso y con tu sistema inmune y la microbiota. No, es fácil, ¿no? El cuerpo es una máquina perfecta y hay que saber trabajar con el cuerpo como tal, ¿no? Sin solamente fijarnos en la esfera de lo físico. Entonces, cuando hablamos de la salud mente-cuerpo, que está tan de moda hoy en día, tenemos que no solamente fijarnos en lo físico, en lo biológico, sino también ver más allá y saber trabajar en equipo, ¿no? Y entender que hay otras esferas que tienes que trabajar a la par de lo físico. Es decir, yo como nutrióloga, Gerardo como increíble oncólogo,
trabajamos con la parte física, ¿no? Suplementos, medicamentos en tu caso, alimentación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces con la esfera de lo mental, de lo emocional, el tener un acompañamiento terapéutico y sobre todo como profesional saber derivar al paciente? Y luego está la esfera de lo espiritual, ¿no? Entonces esto es algo que también con lo que es muy, muy importante trabajar y me encanta que siempre has dado tú ese enfoque al paciente. Entonces, sin querer lo estás haciendo porque justo eso es la psiconeuroinmunología clínica. Oye, y dime una cosa, ¿hay alimentos que nos pueden dar para abajo? Hablando de salud emocional, ¿existen alimentos? Yo, una persona normal, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, estoy perfecto, voy, trabajo, tengo a mis hijos. ¿Hay alimentos que me pueden dar para abajo? Totalmente. A ¿Nos ver, referimos cuéntame. a paciente Sí, convencional o sí, a un paciente a una que quiere persona que va disminuir el caminando en la riesgo de... calle. Ok, bueno, azúcar. El azúcar te inflama, te oxida, ¿no? Al final, a ver, lo que importa es el 85 y 90% de lo que tú hagas en tu alimentación convencional. Esto hay que entenderlo. No hay que ser extremistas de entonces o todo nada, ya no se puede comer nada. Y hay estos videos que me dan mucha risa de, bueno, es que me voy a comer esto, pero está mal. Yo soy protagonista de uno de esos videos. Bueno, pues, no, y son chistosos porque sí es cierto, porque buscamos información y todo se contrapone absolutamente. Pero creo que aquí lo importante es el 90%, 85% de lo que tú haces y el resto, no estoy diciendo que si te comes la galleta te va a dar resistencia a la insulina, no. Pero si tu dieta, y en tu dieta tienes de base el azúcar, que el azúcar va disfrazada. O sea, todo el mundo piensa en azúcar en la paleta de caramelo, el brownie, el chocolate, pero no. El carbohidratos refinados es un tipo de azúcar. Entonces, si tú todos los días comes fuera, godín, te pides tus chilaquiles, tu torta ahogada, ¿no? Y además Tus te tomas tu gorditas. jugo, claro, ¿no? Y entonces llegas a tu casa y te calientas algo que ya está precocinado, y entonces además te comes el post, etcétera, etcétera. Eso ya es parte de tu rutina diaria y evidentemente va a tener consecuencias en tu salud. Entonces, bueno, el azúcar sería el primero. El segundo, los aditivos alimentarios que de verdad confunden a tu sistema inmune. Entonces, comemos tantos procesados y ultraprocesados con tantos ingredientes que el sistema inmune no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo interpretarlo. Entonces, justo regresamos a lo mismo, alimentos más naturales. No estoy diciendo que no compren ni un ultraprocesado en el supermercado, pero aprendan, ¿no? A ver cuáles sí y cuáles no, y pueden también llevar una asesoría nutricional, los puedo ayudar también, ¿no? Hay un nutriólogo que te puede ayudar con esta educación en nutrición para elegir y tomar mejores decisiones a la hora de hacer tus compras. Y bueno, también abusar de los lácteos, que esto no les va a gustar, no es nada personal. De verdad, a mí me encantan los quesos, me encantan los lácteos, ¿no? Pero al final, los lácteos son inflamatorios, entonces no podemos abusar, no podemos hacer la dieta del sándwich y de las quesadillas todos los días. Y les va a doler, pero aunque quepan en un menú, de déficit calórico que les puso el nutriólogo. Es que no podemos abusar de esto. Al final hay que saber tener un equilibrio y pues bueno, los lácteos hay que, uno, elegir buenos lácteos si los vas a consumir y dos, no abusar. Y la leche de vaca también no es que no me guste. Yo alguna vez me tomo un capuchino y no va a pasar nada, pero no me tomo mi vaso de leche al desayunar todos los días. ¿Por qué? Porque somos el único mamífero que toma leche después de la lactancia y además de otro animal. Y finalmente tiene estrógenos, la leche de vaca, y eso puede llevar a todo esto que estamos platicando. Y dos, contiene una molécula, una proteína que es inflamatoria, que se llama caseína. Y la caseína podemos hablar también de ella, pero es un tema, ¿no? Porque eso también puede aumentar tu riesgo de diferentes tipos de cáncer y también cáncer de mama. Y Cuando le digo esto a las pacientes de la caseína, de la leche y de los lácteos, me dicen, mi abuelo y mi abuela tomaron leche toda su vida y les nunca se pasó enfermaron. nada. Claro, pero no, no consumían la cantidad de azúcar, no consumían la cantidad de grasa, no consumían la cantidad de proteína de origen animal que tenemos, ¿no? Todas esas cosas no sucedían antes y por eso es que no les alcanzaba a inflamar o a darles cáncer, ¿cierto? Totalmente.
y cómo alimentaban a las vacas antes, ¿no? Hoy, olvídate de que sean vacas que consuman pasto. Ya, eso ya Sí. es muy poco probable que pase, ¿no? Al final las vacas las alimentan con granos y eso al final va a afectar la calidad de la carne y la calidad de la leche. Y otro tema también es la carne roja, ¿no? Que dicen es que qué exagerada, que si me mandas a comer carne, entonces yo tenga que comer carne grass-fed o alimentada con pasto. Y yo, es que, a ver, compara tú en el supermercado una carne normal del súper, el color rojo que tiene, la carne no es así. La carne Ujú. es cafecita, ¿no? Rojiza, pero cafecita. Y no es normal que alimenten a las vacas de esa forma, pero lamentablemente, pues, con las condiciones de hoy en día, los ganaderos han tenido que llegar a eso. Cuando yo era niño, el postre no existía, existía una o máximo dos veces a la semana, ponle tú el domingo y a veces el sábado, ¿no? Y era un pedacito chiquititito. Ahora nuestros queridos vecinos del norte nos han inculcado que el postre, uno, tiene que ser diario y tiene que ser un cuarto de pastel de zanahoria, ¿no? ¿Qué opinas de las raciones que nos sirven en los restaurantes hoy en día? Porque a ver, yo muchas veces por trabajo pues tengo que comer en restaurantes, ¿no? Y pides cosas que verdaderamente se ven absurdas. Cuéntame de las porciones, cómo han incrementado las porciones y qué es lo que tenemos que cuidar en cuanto a las porciones. A ver, uno de los temas principales, y que muchos no estarán de acuerdo con esto, pero esto ya es evidencia. Al final, a ver, ¿qué es lo que comes fuera normalmente? Algo que tenga gluten. Sí, eso es, todo trae pan, pastas, ¿no? O sea, eso es lo que vas a ir a comer a un restaurante. A menos que vayas y te pidas un salmón, que no es lo común, ¿no? O sea, seguramente en ese caso vas a ir a pedir algún alimento así. Y el gluten hoy por hoy pasa lo mismo que con la leche, por ejemplo, ¿no? Ya no tenemos el mismo gluten que teníamos antes, que el gluten para los que no estén familiarizados con el término en este espacio, es simplemente la proteína de los cereales. Entonces, ¿qué pasa con el gluten? Que ha aumentado muchísimo su tamaño, ya no es digerible y que además el gluten lo agregan muchas veces a pastelitos, bollería. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad esponjosita, hace que incremente el tamaño. Entonces, claro, lo vas a vender más fácil, va a ser un producto más atractivo, pero eso seguro que te va a inflamar. Entonces, aquí el tema no es quitar el gluten en su totalidad para siempre. De todas formas, vas a comer gluten aunque hagas una dieta sin gluten porque por alguna razón ya todo viene contaminado con gluten. Pero a lo que voy es que esto es muy inflamatorio. Y dos, en los restaurantes ya las raciones son gigantes, ¿no? Y al final tienen una trampa los restaurantes y es que al final llegas a un restaurante y lo primero que te dan que es pan, bolillo, ¿no? Vas a empezar Mantequilla, con un pico de glucosa que va a bajar, que va a bajar cuando te llegue tu siguiente plato. Y eso va a hacer que comas más. Es pura bioquímica. Entonces, eso por un lado. Y dos, pues, las porciones son muy grandes. Yo lo que recomiendo y yo lo hago y lo aplico cuando voy a un restaurante, uno es comer por orden de alimentos, que esto siempre se lo digo a los pacientes. Siempre, siempre, siempre empiezas con verdura, si puedes, proteína y grasa. Y hasta el final incluyes los carbohidratos. Eso va a hacer que tu pico de glucosa sea más bajito, por ende produzcas menos insulina y eso también va a conllevar a un resultado metabólico mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener más energía en vez de que te dé la caída y de la glucosa y ya necesites meter un dulce, un café mientras estás trabajando. Y dos, que finalmente vas a acumular menos grasa, ¿no? Porque vas a producir menos insulina y al final nadie queremos tener ni mucha glucosa disponible, azúcar en sangre, ni niveles de insulina altos, que esto ya podría conllevar a una resistencia a la insulina. Entonces, siempre comer por orden, siempre, siempre. O sea, aunque no hagan dieta, siempre comer por orden. Y dos, compartir, ¿no? Pide unas verduras, empieza con unas verduras asadas, proponlos si vas con amigos, con tu pareja, con tus hijos. Y después, a lo mejor se les antoja una pasta, pídanla, pero van a compartir. No vas a pedir tu plato de pasta para ti. Y a lo mejor si te encanta, la siguiente vez que vayas al restaurante, pedirás tu pasta, ¿no? Pero el tema aquí es que tengo muchos pacientes que me dicen, oye, Anaís, después de empezar a comer bien,
empiezo a ser un poco más exigente con los alimentos que como y me doy cuenta que voy a un restaurante y me pedí la pasta, ni me encantó, ni estaba tan rica, me la hacía mejor yo otra cosa en mi casa que me pudiera cocinar y además acabé inflamadísima, me fue fatal, ¿no? ¿Qué necesidad tenía? Prefería haberme comido otra cosa. Entonces, sí, al final los restaurantes, pues, sí, y los aceites que van a ocupar en un restaurante va a ser aceite de canola, aceite, no sé si puedo decir nombres en el Sí, live o no, sí, puedes decir lo aceite que quieras. primavera, ¿no? O sea, los aceites más baratos, esa es la verdad, súper inflamatorios. Entonces, aquí no estoy siendo exagerada, es que es real. Ya no podemos seguir cocinando con ese tipo de aceites. Tengo mis últimas tres preguntas y si algo más quieres extender. La Va. primera es una pregunta difícil de contestar. Y de verdad es una de las cosas más controversiales que hay ahora. Te voy a platicar que nuestras pacientes, sobre todo las más jóvenes, las menores de 45 años, cuando su cáncer es dependiente de hormonas, les damos una pastillita al final del tratamiento que la intención es que las hormonas no lleguen a un sitio donde hace daño, ¿no? En pacientes mayores, por lo general no tienen mucha sintomatología, pero las jóvenes tienen mucha sintomatología. Y hemos tenido pacientes que son deportistas de verdad de alto rendimiento y que las tumba mucho. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, sí o no existe la dieta antiestrogénica y podemos suplementar la hormonoterapia que usamos los oncólogos con dieta. ¿Se puede? A ver, al final, cada paciente es un mundo. Entonces, no me gustaría dar una recomendación genérica para todos, pero algo que sí funciona mucho para los efectos adversos que tiene el medicamento es ver cómo puedes ayudar desde la parte funcional al paciente, ¿no? A lo mejor hay pacientes que no duermen, ¿no? Que no duermen con la pastilla, les va muy mal. Entonces, ok, qué deficiencias tiene este paciente o cómo puedes ayudarlo a través de suplementación de alimentos para que ese paciente pueda conciliar el sueño y pueda descansar mejor, ¿no? O, oye, cómo se está viendo el patrón de dieta de este paciente. Y creo que al final sí hay que tener cuidado porque hay muchos suplementos que, aunque sean muy antiinflamatorios, justo no deberían de tomar, no los debería de tomar un paciente que ya tuvo cáncer, ¿no? Por el efecto que puede tener, pero también sí apoyarnos de los suplementos que sí podemos incluir y que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de este paciente. Y también son las cantidades. Yo creo que aquí esto es muy, muy importante porque no es lo mismo tomarte una cápsula de jengibre que a lo mejor una vez tomarte un té de jengibre y no pasó nada. Entonces, creo que sí se crea mucho miedo en cuanto a estos alimentos y creo que sí hay etapas en donde definitivamente un paciente tiene que ser pues, más riguroso y más estricto en sus elecciones nutricionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor está en radioterapia todavía, ¿no? O porque a Claro, lo mejor sí con el medicamento y está teniendo más efectos adversos. Entonces va a depender de la etapa en la que está el paciente del tratamiento y ver cómo lo puedes ayudar desde la perspectiva funcional. muy bien. Bueno, mis últimas dos preguntas. Para pacientes con cáncer y para pacientes que no quieren tener cáncer, dime cinco grandes nos. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Cinco grandes Cinco, dime no. cinco. ¿Eh? Uno, lo que ya habíamos hablado, el azúcar, ¿no? Limítala. El azúcar, cómete tu postre si te lo vas a querer comer, pero velo como algo extra de tu dieta y no como algo de un patrón diario. Acuérdate que hay mejor azúcar que puedes consumir en tu dieta, pero que viene en otras formas, como una fruta. No va a ser azúcar como tal, es fructosa, ¿no? Sí, al final es azúcar, pero bueno, vas a medir la cantidad y eso va a tener fibra, ¿no? No les tengan miedo a estos vegetales, que creo que ya había una pregunta por ahí de entonces la zanahoria, muchos pacientes me lo dicen, la zanahoria yo no la como porque entonces tiene más carbohidratos o el betabel, y yo, oye, a ver, al final eso también tiene fibra, no va a tener el mismo efecto una zanahoria que Un un dulce, chocolate. que un chocolate aunque tenga los mismos carbohidratos. Entonces, no es lo mismo, no le tengan miedo a los vegetales y pero sí, y ni a las frutas, pero sí es importante nada más revisar con tu nutriólogo cuál es la dosis adecuada para ti y sí limitar, de verdad limiten los azúcares refinados. No te tomes el azúcar.
no te lo tomes. Si es una ocasión muy especial, yo lo entiendo. No te tomes el refresco, no te tomes el jugo que va a ser extraordinario para tu salud. Si tiene 80 frutas licuadas y se está perdiendo toda la fibra y te va a dar un pico de insulina, como si te hubieras comido la hamburguesa de Carl's Jr., ¿no? Mejor la fruta entera, Ok. ¿no? Esa es una recomendación, la del azúcar. La Dos. segunda es justo el tema de los lácteos, de la Ok. caseína, ¿no? Que eso incrementa pues básicamente básicamente el riesgo, ¿no? Que puedes tener a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, sí, no, tu vaso de leche diario hay que quitarlo, ni modo, y ya será para una ocasión especial. Y lo mismo con los quesos, o sea, no hacer la dieta de los quesos, limitar el consumo y elegir si vas a comer quesos, quesos que sean de mejor calidad. Hoy por hoy puedes ver muchas etiquetas de quesos en el súper, ¿no? Que queso tipo manchego, queso tipo, bueno, eso no es queso, ¿no? Son mil aditivos que no son queso y que parecen queso. Entonces, y que además, ya si aprecias un queso más natural, te vas a dar cuenta que no sabe tan bien como un queso de quesería, ¿no? Y Ok. luego, el tercero sería, limita tu consumo de gluten. No te estoy diciendo quite gluten si no eres celíaca, si no eres sensible, limítalo. No hagas la dieta de la sopa de fideo, del espagueti a la boloñesa diario, del sándwich todos los días para llevártelo a trabajar. Puedes comértelo, pero no lo hagas diario. Es lo único que digo. Hay muchos granos maravillosos, quinoa, arroz, el maíz, hoy por hoy pues, sigue siendo una buena opción. Entonces, puedes basar tu dieta en otro tipo de granos y no solamente en los granos que tienen gluten. El cuarto sería no dejar el ejercicio, o sea, eso sí, o sea, no puedes ser sedentario hoy en día, ¿no? Sí, y no solo si no quieres tener cáncer, si no quieres desarrollar cualquier enfermedad, o sea, no puedes ser sedentario. Luego el consumo de carnes rojas, limitarlo, no lo comas más de una vez a la semana. Y si lo vas a comer, que sea una carne de buena calidad. Y les voy a dar un dato también, es que la carne, cuando tú la cocinas a altas temperaturas, se va a producir algo que se conoce como aminos heterocíclicas. Entonces eso sí va a aumentar tu riesgo de cáncer. Entonces hay que limitar el consumo de carnes rojas, ¿no? Ok. Y a ver, otro más, productos procesados, ultraprocesados, limitar el consumo. Si vas a comer un procesado, ok, lo entiendo, pero que tenga la menor cantidad de ingredientes posibles, de aditivos. No comas, no tomes edulcorantes artificiales. Vaya, ni por gusto, yo no lo entendería. Ok. Aspartamen, ciclamato, bueno, que ese solamente hay en Europa, pero sigue habiendo. Ya está en México, lo prohibieron. em, ves, sucralosa, o sea, todos esos edulcorantes artificiales hay que quitarlos. Puedes incluir a lo mejor una stevia que tienes que checar que no venga combinado con otros edulcorantes artificiales o una fruta del monje que igual, checar que no venga combinada con eritritol. Pero sí hay opciones. Entonces, si vas a tomar un edulcorante artificial, no abusar. Y dos, que sea natural. O sea, no hay razón para ponerle un esplenda a tu café. O sea, no lo hagas o Esvetia, que es este que tiene menos stevia que nada, tampoco. ¿Y qué más les podría recomendar? No, ya, ya, Eh, ya con eso. Creo Pero que ya vamos a me hacer un pasé, resumen. Uno, azúcar. limitarlo, sí. Dos, sí, dos. ¿Cuál es el El segundo? azúcar, lácteos, Lácteos, perdón, es el que se me olvidó. Lácteos. Tres, gluten. ¿Sí? 4, Cuatro, carnes carnes, rojas. Y cinco, ejercicio. Y el ejercicio, bonus es procesado, ¿cierto? procesados, sí, en cualquier Perfecto. Entonces, formato. azúcar, lácteos, gluten, carnes rojas, procesados y seguir haciendo ejercicio. Y O bueno, no dejar el ejercicio, más bien. alcohol y otras adicciones y sustancias, ¿no? O sea, alcohol, cigarro, vape, por favor, por favor. Todo el mundo ha caído en esa trampa. Yo alguna vez de más chica y con razón mis papás se infartaron y tenían toda la razón, porque al final, sí, eso no lo hagan, eso sí afecta a su epigenética como no tienen ni idea. Entonces, sí, no hay necesidad de eso. Si van a tomar alcohol, entiendo que se tomen una copa de vino, ¿no? O se tomen algo, pero no del diario, ¿no? La cerveza a la hora de la comida, no de todos los días, no hay necesidad tampoco. Muy bien.
Y por último, Anaís, dame 5 grandes sís. ¿Qué es lo que todos, tengas o no tengas una enfermedad, tenemos que incluir en nuestra vida todos los días? Fibra. 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 Si no sabes qué comer y no tienes en este momento un libro de nutrición, fibra. Fibra. Guíate por eso y no en fibra que venga en alimentos procesados, o sea, fibra que venga en alimentos naturales, frutas, verduras, leguminosas, semillas, todo eso es maravilloso. ¿Vale? Dos, frutas y verduras, que sigue siendo fibra, pero de muchos colores, Ok. ¿no? Verdes, crucíferas, brócoli, coles de Bruselas, todo eso es maravilloso. Hay en ciertas etapas, algunos pacientes no pueden consumir tantas crucíferas porque a nivel intestinal tienen algún tipo de disbiosis, ¿no? Alguna alteración digestiva y bueno, les va a costar más trabajo, pero si toleras bien las crucíferas que siempre deben de ir cocidas, eso sí, siempre, porque tienen antinutrientes, bueno, crucíferas también, o sea, el segundo es justo eso, o sea, muchas verduras de colores verde, rojo, amarillo, de todos, moradas, las moradas son las antocianinas maravillosas, ¿no? O sea, necesitamos procurar eso en la dieta. El tercero sería el ejercicio. O sea, es que el ejercicio es una metformina natural. Necesitamos todos hacer ejercicio y además segregar neurotransmisores. Necesitamos eso para vivir contentos. Cuatro, de verdad lo voy a poner como una prioridad porque es vitamina D. Por favor, midan sus niveles de vitamina D. Es la vitamina de la felicidad, de la energía, ¿no? Se van a sorprender cuando se saquen el estudio, porque la vitamina D, por ejemplo, la yema de huevo tiene mucha vitamina D, algunos mariscos, pero hoy por hoy, no importa cuánto te dé el sol, es muy difícil llegar a niveles óptimos. Normalmente en una química te ponen un rango de, bueno, si ya estás en 30 bueno, ahí la llevas, ¿no? Ajá. Pero valores funcionales de vitamina D de panzazo en 50, ¿no? Para jactarnos de tener todos estos beneficios que estamos buscando anticancerígenos, ¿no? De la vitamina D. Entonces sí tiene que ser, y para el metabolismo óseo también. Creo que ahí llevo 4. tres, ¿cierto? 4. Cuatro. 4. Llevamos fibra, frutas y vegetales, ejercicio. Ejercicio. El cuarto es vitamina D. Y vamos por Vitamina el D. quinto. Y el quinto, que sí o sí deberías de hacer, tomar agua de buena calidad. Ok. Eso es algo que, híjole, se van a acordar de este en vivo, van a ver, tomen agua de buena calidad. Hoy por hoy ya hay mejores filtros, todavía seguimos en la búsqueda, ¿no? Porque también hay estos filtros de osmosis inversa, pero habrá que ver el tema de los minerales, pero va a venir durísimo el tema del agua, evidentemente. Y también tomamos agua todo el tiempo de garrafón, que viene contaminada con microplásticos. Entonces, pues bueno, sí, empiecen a buscar un buen filtro de agua y si es necesario adicionar algunos electrolitos, me pueden mandar mensajito por Instagram y les puedo recomendar algunos que pueden comprar para remineralizar el agua que estén tomando, porque al final tomamos agua y la estamos sacando, no está entrando a las células y el agua, pues ya lo saben, o sea, desde la primaria el agua es esencial, al igual que la comida. Entonces vamos a hacer el resumen de los 5. Fibra, 2, frutas y vegetales, 3, ejercicio, 4, vitamina D y 5, el agua, agua de buena calidad. Muy Exactamente. bien. Bueno, pues en dónde te encontramos? Y contéstame antes de darme tus datos. ¿Tengo que estar enfermo para irte a ver? No tienes, de hecho, lo mejor es hacerlo desde la prevención y no desde el miedo, desde la prevención, desde querer sentirte bien. Dejen de lado la parte del peso, del estigma del peso. O sea, se van a dar cuenta que una consulta de nutrición no es medir calorías, no es darte un plan impreso a la hora de la consulta, es revisar tu caso y tus particularidades y cómo puede también esto mejorar tu calidad de vida. Entonces, si quieres estar feliz, tener energía, no tener síntomas digestivos, no estar inflamado todo el tiempo, tener la piel bien, tener una buena memoria, relacionarte bien con tu entorno, porque cuando tú estás bien, también lo externas, ¿no? Y prevenir o reducir más bien el riesgo de ciertas alteraciones, pues es una gran idea empezar a cuidar tu alimentación. Muy bien. ¿Y dónde te podemos encontrar? Como anaisroji.nutrición en Instagram,
Ahí normalmente comparto algunos reels, algunas historias. Tengo que echarle más ganas a eso porque ahora con el trabajo estoy muy saturada, pero sí, y por ahí también me pueden mandar mensajito y con gusto, si los puedo ayudar, feliz. Muy bien. Pues de verdad es un privilegio y un honor tenerte en el equipo de MBC. Las pacientes te quieren mucho, las pacientes hablan muy bien de ti y como dije al principio, el talento no tiene canas, así que sigue adelante. Síguenos enseñando porque yo aprendo mucho cada que hablo contigo, aprendo cosas que no sabía, así que síguenos enseñando y mil gracias por este en vivo y mil gracias por ser parte del equipo de MBC. Muchísimas gracias a ti, Castorena, y tendremos más en vivos juntos y podemos hacer una cajita, ¿no? Para que Así también es, dejen algunas preguntas. Sé que pusieran algunas, pero por el tiempo no sería complicado todo en un en vivo, pero podemos ir haciendo varios exacto. y también para que tú nos resuelvas muchas dudas que también veo que muchos pacientes tienen o mucha gente me pregunta y yo les paso el contacto del doctor Castorena, ¿no? Que él es el oncólogo. Pero muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Que te vaya bonito y a ustedes que están conectadas, las veo el martes a las 10 de la mañana en nuestro Chichi Talks. Que tengan bonito fin de semana, vayan a IS Adiós. y nos vemos pronto. Bye bye. Muchas gracias.